Saludos a todos. En esta sesión se va a estudiar la configuración estructural de acuerdo a la norma sismorresistente que estamos trabajando en la materia, que es la norma sismorresistente en su versión 10. Nosotros en clase ya habíamos visto previamente cómo es el proceso de definición de la configuración estructural. Entonces, que se define como una irregularidad que existe en la planta en altura, es decir, algo que está en función de la geometría del edificio o de la edificación que estemos mirando, ¿cierto? O sea, un hospital, una vivienda, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver cómo esos conceptos son aplicados y cómo son manejados en la NSR 10 en la parte del diseño tanto arquitectónico como estructural. Entonces, la sección que trata la configuración estructural según la NSR 10 es el capítulo 3.3 denominado configuración de la edificación. Esto no solamente lo tienen que saber los ingenieros, sino que también lo tienen que saber los arquitectos, pues ellos son los que en últimas nos definen a nosotros los ingenieros estructurales la configuración del edificio, qué regularidades y qué irregularidades va a tener y si el ingeniero puede establecer un diseño estructural a partir de eso, cómo lo puede estructurar y qué tendría que reforzar e incluso modificar en la propuesta arquitectónica para que se puedan sopesar estas irregularidades de una mejor manera. Entonces, ellos, ¿cómo definen la configuración estructural? Ellos definen este concepto como la forma que tiene la estructura en el exterior y la naturaleza de la estructura, o sea, las dimensiones, las localizaciones de los elementos estructurales, las vigas, las columnas y los muros, los cuales afectan la estructura en una solicitación sísmica, es decir, cómo afectan al comportamiento sísmico y cómo mejora o desmejora su comportamiento cuando venga el sismo. La norma trata dos tipos de configuraciones estructurales, que son las configuraciones en planta y las configuraciones en altura. Ellos establecen según el 3.3.4 y el 3.3.5 que se deben clasificar la irregularidad de una estructura en planta y en altura. Y ustedes lo tienen que tener en cuenta porque eso va a afectar tanto los diseños estructurales y también puede afectar los diseños arquitectónicos para poder hacer las adecuaciones que posiblemente va a pedir el ingeniero. Ahora, ¿qué tipo de irregularidades en planta tiene en cuenta la norma? Entonces, esta norma tiene en cuenta estas clases de irregularidades en planta, las cuales están clasificadas eh, en unos grupos grandes, y ahí podemos meter cada uno de los tipos de irregularidades que veamos en la geometría del edificio. Entonces, la primera irregularidad que vemos es la irregularidad torsional, que fue una de las primeras que vimos en clase, que es cuando uno de los lados se mueve más que el otro. Entonces, en este tipo de irregularidades, los edificios son más largos, son rectangulares y por eso es que una de las esquinas se mueve más que la otra. Las irregularidades torsionales se clasifican en irregularidades torsionales comunes y la irregularidad torsional extrema. Es decir, cuando ya es muy evidente la longitud del edificio, cuando es muy largo, y entonces para poder tener en cuenta esa irregularidad en el diseño, como podemos ver en la figura, eso tiene unos valores numéricos, los cuales van a afectar posiblemente el diseño estructural. La segunda irregularidad que se usa para establecer la irregularidad en plantas son los retrocesos en las esquinas. Como vimos en clase, generalmente son los edificios que están en forma de L. Y eso se dimensiona de acuerdo a unas fórmulas, las cuales tendrá en cuenta el ingeniero estructural. Y esto define cómo deben ser medidos los retrocesos y si ese retroceso entra dentro de la clasificación de irregularidad en planta. Las irregularidades del diafragma ocurren cuando tenemos edificios en forma de I o cuando tenemos edificios que tienen una abertura
en la mitad del edificio, así como vimos que es el colegio del Liceo Isabel la Católica, u otros edificios, y eso también dificulta el comportamiento de la edificación al momento del sismo. Y una cuarta y quinta regularidad, que son los desplazamientos en los planos de acción, que es cuando tenemos los retrocesos en la primera planta y cuando tenemos edificios que no tienen lados paralelos, edificios triangulares, edificios irregularidades que son irregulares en la planta, que son figuras geométricas que no tienen lados paralelos. Estos se clasifican dentro de la quinta irregularidad. Entonces, la norma no solo maneja esta figura, sino que también maneja una tabla. Y esta tabla nos da una descripción de los tipos de irregularidades, cómo ellos las clasifican de acuerdo a unos conceptos ya ingenieriles, y eso ya lo establecerá el ingeniero en el estudio estructural que se vaya a hacer de la estructura y posterior diseño y construcción. Ahora, esto no es solo para las estructuras nuevas, sino que también nos ayuda a clasificar las estructuras existentes para poder hacer una posible reestructuración, mantenimiento o evaluar el estado de la estructura. O sea que nos ayuda a clasificar cualquier tipo de estructura que rija la NSR10. O sea, nos permite clasificar hospitales, edificaciones residenciales, etcétera. Solamente las que son regidas por la NSR10, que ya los vimos en los grupos de uso 1, 2, 3 y 4. Otra edificación que no esté dentro del grupo de los grupos que maneja la NSR10 no puede ser clasificada dentro de estas irregularidades, sino que toca buscar otra norma que nos ayude a clasificar esto. Ahora, también tenemos unas irregularidades que son las denominadas irregularidades en altura. Nosotros ya vimos en clase y esto se puede clasificar en varios tipos. El primer tipo engloba los pisos flexibles. Nosotros los vimos en la clase pasada o en la antepasada. Los tipos de irregularidades en altura se enfocan mucho en tratar los pisos flexibles, que son las dobles alturas o incluso alturas que son más grandes que las dobles alturas, que son aquellos pisos flexibles extremos. Esto más que todo se ve en primeros pisos, el caso de pisos flexibles, pero también puede aparecer en pisos donde se requieren alturas superiores a los 3 metros generalmente. Entonces ya podemos dimensionar más o menos en qué tipo de irregularidades en altura podemos clasificar edificaciones como centros comerciales, grandes bodegas, etc. Las concentraciones de masa, nosotros vimos que son los tanques elevados, piscinas, son el tipo 2 y es una de las irregularidades más importantes que se deben tratar en el diseño estructural. En realidad, las concentraciones de masa se examinan comparándola con los otros pisos. Entonces, si un piso tiene mayor masa que los otros pisos, ahí se denomina una concentración de masa. Generalmente es cuando tenemos piscinas, tanques, maquinaria muy pesada como transformadores, etc. Eso se denomina una concentración de masa. Por eso es que generalmente esos elementos se ponen en los sótanos o ya se trata con una edificación aparte o una estructura aparte en el caso de las piscinas y los tanques. También están las irregularidades geométricas que ocurren cuando hacemos retrocesos en altura. El problema de estos retrocesos en altura es que muchas veces son inevitables y toca hacerlos porque hay algunas normas de ordenamiento territorial que ordenan hacer estos retrocesos en ciertos lugares. Ahora, cuando no existe continuidad del campo de acción, es cuando no hay continuidad en las columnas. Generalmente hay edificios que no presentan continuidad en columnas, no presentan continuidad en muros y nos presenta ese tipo de irregularidad. La norma es bastante ilustrativa y nos muestra ejemplos de cómo podemos clasificar cada irregularidad y nos ayuda a que podamos tener un entendimiento más profundo de este tipo de irregularidades.
Y el último caso que vamos a ver es la irregularidad que ocurre cuando tenemos un piso débil y un piso débil extremo. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando en el caso que tengamos un muro de cortante o un muro de carga, este muro en algún momento sea disminuido o no exista, se ve interrumpido y continúe en los otros pisos. Es decir, yo puedo ir del piso 1 al 3 con un muro de carga, en el piso número 4 desaparece o aparece una columna solamente y de ahí en adelante continúa el muro de carga. Eso es un tipo de irregularidad denominada piso débil. Y ahora, para este tipo de irregularidades también existen unas tablas, como en las irregularidades en planta, que proporcionan unos conceptos ingenieriles a las irregularidades en altura. Ahora, para aplicar esta norma también hay unas excepciones. No siempre se tienen que aplicar las normas de manera tajante si la norma nos permite hacer unas excepciones. Entonces, ¿cuándo hay excepciones? Tenemos dos grupos en los que hay excepciones. Entonces, cuando estamos trabajando estructuras o edificaciones del grupo de uso 1 y 2 que estén localizadas en zona sísmica baja, solamente se tienen en cuenta las irregularidades en planta eh, y las irregularidades en altura, si tienen piso débil o si son edificios muy largos. También en la zona sísmica intermedia se genera una excepción a los edificios del grupo de uso 1. O sea, los edificios del grupo de uso 1 localizados en zona sísmica intermedia tienen esta excepción. Y no es necesario mirar todas las irregularidades, sino las que se digan de acuerdo al diseño estructural.